En agosto del 2021 apareció en las redes sociales el extracto de un video donde Michael Arroyo ejecutó un tiro libre directo de manera excelsa. Tomó 3 o 4 pasos de distancia, se perfiló y sacó un disparo fuerte, elevado, con muy buena colocación, que fue incrustarse al ángulo del portero. Lo especial de la anterior situación es que tras el golazo no se escuchó el grito de gol ensordecedor de miles de aficionados. Porque no lo sabía, no existía la barra al unísono en el estadio, ni tampoco en la televisión se escuchó el grito colérico de gol de un narrador, ni mucho menos el sonido local mencionó su nombre. La razón, muy simple, porque la anotación que hizo fue en el fútbol amateur, en una cancha desolada con una tribuna para quizás 50 personas. Michael festejaba con su equipo Naranja Mecánica de la Superliga Amateur UCSG, siglas que refieren a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así es, un tipo que llegó a cobrar $70,000 al mes en Cuapa, ahora juega en una liga amateur, sin público y en calidad de talacha. Es aquí donde la reflexión se apodera de nuestro pensamiento y preguntamos, ¿qué fue lo que pasó con un tipo como Michael Arroyo, quien en América era un futbolista tan aclamado por las masas? ¿Por qué terminó por degradarse no solo en el amateur, sino en general en el fútbol profesional? ¿Le cayó alguna especie de karma? ¿Realmente tiene un daño mental? Agárrate, porque mientras otros se enfocan en exhibir esta situación, aquí mostraremos lo ruin y lo bajo que cayó este futbolista por méritos propios, pero también evidenciaremos a quienes pareciera le tendieron una trampa y ahora pasó a cobrar $300 por partido cuando hay. Es por eso que hoy te presento De la Azteca a la Talacha, el desangelado presente de Michael Arroyo. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El caso del Gambetita es tan extraño que hasta la fecha toda la información que existe sobre el origen de su historia se tiene que armar con retazos de distintas fuentes. Sin embargo, en todo el material periodístico que habla sobre su persona, muy poco es el que ofrece datos sobre su infancia, sobre su juventud y que permita entender cómo es que terminó jugando en una liga amateur. Uno de los pocos datos donde alguien refiere algo concreto sobre la infancia de Michael Arroyo se encuentra en una entrevista proporcionada por Brian López Laboriel, un joven hondureño que llegó a México de forma ilegal, en calidad de migrante e indocumentado, pero que la vida le cambió por unos meses cuando el Gambetita y el horrible Peralta le tendieron la mano y le tiraron un paro. Acabaron con su hambre y le abrieron la puerta a las fuerzas inferiores del Club América. El joven, que llegó a México montado en la bestia, refiere que el atacante azul crema lo ayudó porque él también había tenido una infancia difícil y que se vio reflejado en el joven centroamericano. La empatía y nobleza de Michael dejó ver que el ecuatoriano aún conserva esa lealtad que existe entre las personas del barrio y entre quienes la sufren para poder subsistir. Lo anterior parece ser una simple anécdota y tal vez para muchos irrelevante, una mera acción humanitaria. Sin embargo, hay suficientes elementos para creer que el joven López Laboriel reveló sin querer un dato que no existe en los registros de internet. No hay un perfil del Gambetita donde se explique su origen, donde alguien relate su infancia para tener una perspectiva mucho más global de este jugador que tuvo todo y ahora se sostiene casi de la nada. Su carrera se inició en las fuerzas inferiores del Emelec y en el 2005 debutó en Primera División. En el 2006 se convirtió en una parte esencial en el esquema del club y por lo mismo fue agarrando experiencia, oficio y comenzó a desarrollar un estilo agresivo y descarado. Cabe señalar que Arroyo tenía algo que muy pocos, una potencia en los disparos de media distancia, algo que ya muy poco se ve en el fútbol mundial. En el 2009 fue adquirido por el Deportivo Quito, donde tuvo un buen recibimiento y debutó con un par de pepinos ante la Liga Deportiva La Unión de Portoviejo. En Quito estuvo por 2 temporadas, sumando un total de 48 partidos y 15 goles. De 2010 a 2014 fue un jugador gitano en busca de oportunidades. No encontraba acomodo en un club que le diera la confianza que estaba buscando, ya que en tan solo 4 años cambió 8 veces de equipo. Incluso entre Barcelona de Guayaquil y el Atlante fue y regresó. En ese periodo metió 61 goles y jugó sin que nada interesante pasara con su carrera en cuestión de títulos. Pero algo hay que resaltar, tanto en San Luis como en el Atlante dejó muy buen sabor de boca. De hecho, en su trayecto con los potosinos y los azulgranas hizo 12 tantos.
Durante esos años vistió las playeras del Deportivo Quito, Atlético San Luis, Barcelona de Guayaquil, Atlante. Una vez más, regresó al Barcelona de Guayaquil y fue hasta 2014 donde tuvo su etapa de mayor constancia, solidez, éxito profesional y económico. Además de una conexión especial con la fanaticada azul crema. En Cuapa se ganó a la afición porque cuando era titular dejaba todo en la cancha. Pero cuando le tocaba morder banca y entraba al partido para darle otra cara al ataque americanista, era un cambio funcional que le cambiaba totalmente el tono al equipo. Le proporcionaba una mayor intensidad, atacaba de forma desequilibrante. Los defensores no sabían si serían atacados por la banda o si haría un recorte hacia el centro. Sus rivales caían en sus juegos mentales y todo lo anterior supo ser bien recibido por su cuerpo técnico y afición, sumado a los potentes disparos que sacaba de tiro libre o de media distancia. Michael Arroyo se convirtió en un tipo atrevido cuando jugaba en el Azteca. Los momentos de gloria por fin llegaban y con ellos una vida totalmente diferente a lo que imaginó, pero la cual nunca lo cegó. Su forma de jugar, su agresividad en 3/4 de cancha, su picardía en la banda y su peculiar forma de pegarle a la pelota, ya sea en un desborde de la banda hacia el centro o de tiro libre directo, despertaron la atención de distintos equipos que pusieron una lana en la mesa por él. Sin embargo, el Gambetita se inclinó por el Gremio de Porto Alegre en 2017, equipo que le pagaría mucho menos que el AME, pero donde tendría mayor proyección supuestamente, pensando en el fútbol europeo y así participar en los mejores torneos del continente. Quizá esa decisión fue la que lapidó totalmente su carrera. Arroyo era fiel creyente de que para ir a Europa se necesitaba romperla en un fútbol muy competitivo. Por eso eligió Brasil, porque era la gran prueba de fuego para dar el gran salto. Para el 2017 ya había tocado un título con el AVE, ya era seleccionado nacional, era un jugador muy rentable en el mercado. Lo más interesante es que Arroyo se fue del nido libre. Prácticamente el América perdió en el negocio porque ya no se le renovó el contrato. Además, el deseo del futbolista era irse a Brasil, a tomar un reto más fuerte en lo futbolístico y poder escalar hasta Europa. Sin embargo, la decadencia de este jugador tiene otro trasfondo, el cual te hará pensar que quizá el karma también le pega a los jugadores con calidad, pero reacios en sus pensamientos. Existen muchos jugadores de Sudamérica y Centroamérica que tienen un sueño muy concreto: llegar a jugar a la Liga MX. Lo anterior es algo que nadie grita a los cuatro vientos, tampoco es el sueño que algún futbolista se haya trazado desde la infancia de forma genuina. Es una especie de fantasía donde un jugador se imagina a sí mismo en un coche convertible de último modelo, con una mansión en uno de los barrios más lujosos de la ciudad, un salario mensual con 6 dígitos y que su nombre aparezca en los principales diarios deportivos del país. Esta aventura la pudo consolidar Arroyo, quien en 2017 partió del nido para buscar suerte en el Gremio, un equipo brasileño de gran tradición que suele estar presente en las altas instancias de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Partir de Cuapa para aterrizar en un gigante del Cono Sur no podría ser considerado como un retroceso en lo futbolístico. Quizá en lo económico se podría plantear que México paga más y mejor que en Brasil, salvo casos excepcionales donde alguna estrella consagrada regresó de Europa a retirarse en la madre patria. Para Miki, dejar la Liga MX tan afectada por los malos manejos de directivos, promotores y entrenadores era una oportunidad de regresar a la parte baja del continente, a un fútbol que es muy respetado en Ecuador, y tras lo obtenido con las Águilas del América, donde tuvo una interesante cosecha de goles y asistencias, se sintió listo para llegar al fútbol carioca, pero la historia no salió del todo bien. Desde sus primeros días fuera de México, la cosa se puso muy mal, como si le hubieran echado la sal, como si se hubiera llevado un trabajito de magia negra desde México. Para empezar, a principios de septiembre del 2017, en un partido contra el Santos, le rompieron la nariz en un choque más o menos accidental y con mucho colmillo por parte del defensivo que lo marcaba, ya que Maicon sacó un centro desde la banda derecha. A unos cuantos metros antes de llegar al área grande, el balón salió con dirección al ángulo izquierdo del área chica. El centro techó a los dos defensas y la pelota quedó un tanto cerca de la portería, pero retrasada para el movimiento hecho por el Gambetita. Al final de cuentas, el balón fue rechazado por el defensa santista y Arroyo remató sobre el cráneo de su adversario. En el momento que iba viendo la bola y que movió su cuello en forma de martilleo para concretar con mayor fuerza y precisión, se encontró con una cabeza defensora que lo mandó directo a los vestidores en camilla.
Una vez recuperado de la lesión y cuando ya estaba listo para reintegrarse al equipo, se vinieron una serie de malas conductas, situaciones donde el vestidor se calienta y la prensa interviene para quemar a un jugador. Todo esto refiere a Miki Arroyo, quien a final del 2017 fuera llamado jugador problema del gremio o el dolor de cabeza del vestidor. Incluso el periodista Eduardo Gabardo publicó en el diario Cero Hora que Michael Arroyo no tenía las condiciones psicológicas para continuar en el club. Lo anterior no es una situación menor, tampoco es un pretexto para no funcionar. Gambetita había tenido una serie de crisis psicológicas, por lo cual habría sido cortado de la lista final que viajaría a la gran final de la Libertadores y al Mundial de Clubes. El volante, que se ganó un lugar especial en el corazón de los fans azulcremas, había llegado por un contrato que lo amarraba al gremio por 2 temporadas a cambio de pagarle $2 millones al equipo de Cuapa, pero el club brasileño se deshizo de él en cuanto pudo. Y eso se tradujo solo en una estancia de 6 meses. Pero, ¿qué fue lo que desató sus problemas psicológicos en el club? ¿Y por qué lo quisieron sacar del equipo de forma express? Realmente, el problema de Michael Arroyo en Brasil es uno de muchos casos de ecuatorianos que han terminado desmotivados por jugar en esa liga. Miller Bolaños, Luis Caicedo, Luis Bolaños, Patricio Urrutia, entre otros, también fueron presa de ese mal. Pero con Arroyo, la directiva del gremio estaba muy molesta, pues por Miki pagaron solo 2 millones y solamente jugó 7 partidos oficiales en 6 meses. Arroyo creyó que encajar en Brasil sería sencillo, pero no, nunca se pudo adaptar a la vida de ese país. Y eso le desató sus demonios mentales, pues cada noche se recriminaba el por qué había decidido salirse de México, donde era bien querido. Realmente eso y los problemas de dopaje terminaron por enviarlo al oscurantismo futbolero. Sin embargo, previo a su debacle, su destino estaría en su tierra natal. En ese mismo 2017-2018 llegó al Barcelona de Guayaquil por un traspaso de €1,5 millones. Y con él se venía en teoría un nuevo amanecer, pero ahora en casa, aunque el destino le guardaría lo peor de su carrera en su país natal. Nadie, ni el propio atacante ex azulcrema, se imaginaría que la cadena de eventos desafortunados que comenzó en Brasil se extendería hasta el presente y que su regreso a la ciudad natal, con todo lo que se esperaba de él por lo hecho en el Mundial, donde marcó un golazo de tiro de castigo, al final de cuentas se convertiría en una lápida para su carrera deportiva, en un daño irreversible del cual nunca pudo salir. De entrada, vale la pena destacar que tras algunas lesiones que no repercuten en su salud y estado físico actual, además de su largo historial de problemas internos en los últimos clubes, Arroyo se convirtió en una verdadera ladilla para el Barcelona de Guayaquil. Pues todo lo anterior solo hizo que su valor actual en el mercado haya bajado más del 70% de su valor, sumado a que nadie lo quiso contratar por sus lesiones recurrentes, por su condición psicológica y porque ningún club, en su sano juicio, contrataría a alguien que rompe vestidores y demanda a la mano que le da de comer. Por todo lo anterior, su valor actual en el mercado es de €300,000, cuando en sus mejores momentos su carta tenía un costo de €2 millones. Miki jamás se sintió cómodo en el equipo de su ciudad natal, pues la realidad es que no aguantó la presión y desde su llegada lo manifestó, ya que en una entrevista realizada el 19 de febrero del 2018 a las afueras de las instalaciones del club ecuatoriano, la prensa deportiva del país sudamericano pudo obtener 2 certezas derivadas de muchas preguntas que le fueron hechas al recién llegado de Brasil. La primera de ellas era que al inicio de la temporada no estaba bien físicamente y que tampoco estaba entrenando a la par de sus compañeros. Miki, como le decían sus compañeros en el nido, refirió a la prensa molestias en el abductor, que bastaría sanar con un par de semanas con menor intensidad en el trabajo físico para integrarse al equipo. La segunda de las situaciones es que la prensa le cuestionó a Arroyo su paso por Brasil. En ese momento su rostro cambió considerablemente. Cuando le tocaron el tema, se desdibujó la sonrisa y tranquilidad con la que hablaba y se dibujó un rostro tenso que apretaba la quijada y contestó de manera golpeada. Sobre todo porque la pregunta fue un tanto picante, ya que dejaba entre líneas que tras su paso por México y Brasil, regresar al Ecuador no es precisamente el objetivo de alguien que rondaba los 30 años. Arroyo se calentó y dijo que él quería estar allí, que había preferido al Barcelona de Guayaquil sobre otras ofertas que estuvieron puestas en la mesa.
y concluyó que la gente no sabía todo lo que había pasado en el gremio, pero más allá de que hubieran existido otras ofertas o no, que los compañeros de club y cuerpo técnico lo hubieran marginado, la prensa estaba al acecho de un futbolista que apestaba a toxicidad, que ya no traía la magia, la alegría en su juego y la picardía que lo llevó de Coapa a Brasil. En su primer año de participación con el Barcelona, tuvo una actuación decente. Apareció en 25 partidos, siendo titular en 21 juegos, acumulando 1.841 minutos y clavando 8 goles. Sin embargo, se le vino la noche de una forma cruel y brutal, que no se le desea a nadie, pero que al final de cuentas, él solito se puso en una situación de acorralamiento, ya que tras jugar el famoso clásico del astillero contra el Emelec, el 14 de octubre del 2018, salió en camilla del estadio debido a una lesión. Pero eso no fue el caso, sino que ese día salió sorteado para hacerse la prueba antidoping y al salir en camilla, este no pasó por el vestidor del campo y fue trasladado en ambulancia a un hospital para ser atendido. Sin embargo, la salida del jugador no fue notificada a Luis Pluas, quien fungía como autoridad del control de dopaje que representaba a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien no pudo siquiera constatar el grado de la lesión ni realizar el examen antidoping pertinente, siendo una acción totalmente fuera de lugar, como si Arroyo ya supiera que lo iban a cachar. A partir de ese momento se dieron una seguidilla de hechos y situaciones que fueron cavando una lápida para su carrera, que inició el 24 de octubre de 2018, día en que la Federación Ecuatoriana de Fútbol sentenció que sí hubo un intento de evadir el examen antidopaje por parte del futbolista. Es importante destacar que en ningún momento se fingió una lesión o que abandonara el clásico del astillero por miedo a caer en el dopaje. En este caso, sí existió una situación en su rodilla que lo mandó al hospital y que necesitó de una cirugía realizada el 8 de noviembre del 2018, pero como dicen, trató de matar 2 pájaros de un tiro. El 20 de ese mismo mes, el Barcelona de Guayaquil fue notificado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el resultado que arrojó la prueba de Michael Arroyo. A partir de ese momento se formó un expediente sobre el caso y el jugador tuvo que rendir varias declaraciones. Tan solo por el intento de evasión de dopaje, Gambetita tuvo que ganarse una sanción de 2 a 4 años y al final se pudo escapar de esa situación, pero la liga puso el ojo sobre su camiseta y un mes después, el 28 de noviembre del 2018, resultó positivo en el dopaje, ya que su orina tenía restos de hidroclorotiazida, que es una medicina que se le da a las personas que padecen hipertensión arterial. También es un medicamento diurético para quienes retienen líquidos y que en personas normales puede ayudar para el tema de los calambres o el dolor muscular en rodillas, piernas o espalda. Esta situación derivó en que Miki fuera suspendido por 1 año y Gustavo Peralta, médico del club, tuvo una sanción de 4 años, ambos dictámenes apegados a los lineamientos de la FIFA. En ese punto se abre un paréntesis para señalar que el médico del Barcelona de Guayaquil dijo que al Gambetita se le administraban distintos medicamentos por trastorno de ansiedad, lo cual puede ser una clave para entender por qué alguien como él tiró todo por la borda. El 29 de noviembre, el jugador subió un video a su cuenta de Instagram, donde declaraba que no pensaba llorarle a nadie, que él estaba agradecido con Dios por un día más de vida y también agregó que siempre que le gano a los clásicos lloran y lloran. En el video, Miki retaba a la federación a ponerle 100 años de castigo, que él estaba esperando para cumplir la sanción, que lo único que le daba rabia es que le quitaran lo que más le gusta en la vida, que es jugar fútbol. Esta publicación fue una amenaza directa, una afrenta contra el fútbol ecuatoriano que terminaría pagando muy caro. El 4 de enero del 2019, el Tribunal de Apelaciones decidió reducir al 50% las sanciones aplicadas contra el jugador y médico del Barcelona de Guayaquil. El atacante ya solo estaría castigado por 6 meses, mientras que el doctor por 2 años. El 29 de mayo del 2019 se cumplió la fecha de castigo. Arroyo podía regresar a las canchas, pero no se presentó a las pruebas médicas y chequeos de rutina que le solicitaba el Barcelona. No obstante, en su cuenta de Instagram volvió a publicar algo que le resultaría un balazo en su propio pie, ya que aseveró que primero tenían que pagarle para que regresara a los entrenamientos. Ante esta situación, el Barcelona de Guayaquil le puso un ultimátum donde lo invitaban a arreglar las cosas de manera legal. Al día siguiente se dio una reunión en la que se acordó que se le condonaría una deuda que tenía con el club y el 10 de junio regresó a los entrenamientos de forma regular.
Sin embargo, el 10 de enero del 2020, Arroyo, en su locura y ansiedad, demandó a su club por la módica cantidad de $8.396.500 por supuestos daños y perjuicios. Y aquí es donde viene lo bueno, porque todas las ligas tienen el derecho de castigar a quienes consumen sustancias prohibidas. Pero en este caso, Arroyo pudiera parecer una víctima, ya que previo al momento del dopaje en la liga ecuatoriana, solo se realizaba este tipo de pruebas al 3.5% de los juegos. Incluso en algunos paneles deportivos se planteó que era injusto lo sucedido con el Gambetita. Lo anterior apesta a que la federación lo estaba cazando, lo tenían en la mira y resultaba incómodo para alguien. Obviamente el responsable fue Arroyo, quien tras ver el oleaje de las aguas no dejó de consumir las sustancias prohibidas y cayó en la trampa como vil rata con el queso en el hocico. A finales del 2020, el Barcelona de Guayaquil se hartó de su personalidad, de su prepotencia. Consideró que la situación por las que fue demandado el club fue una afrenta y decidió ponerlo en la congeladora. Terminó vetado en el fútbol profesional de Ecuador y del mundo. Nadie se interesó por sus servicios, tras la reputación que él mismo se edificó con lo acontecido en el vestidor del gremio y con la forma en la que se comportó en Guayaquil. Es muy difícil que algún equipo profesional se interese en ficharle. Es por eso que no le quedó de otra, pues jugar fútbol es lo único que sabe hacer, y por eso optó en refugiarse en la talacha y así ganarse una lana para poder vivir. El diccionario de Google revela algunos significados que son muy interesantes de plantear en relación con el término de la talacha. Un primer significado arroja que es un instrumento que se utiliza para labrar la tierra. La segunda revela que una talacha es una preparación o compostura de algo. Principalmente se realiza y está relacionada con los automóviles. Su tercer significado plantea que es algo relacionado con el cuidado o mantenimiento de algo. En el ámbito del fútbol amateur, el jugador talacha es aquel que sobresale del equipo, que trae un nivel superior y que pone a morder banca a cualquier otro jugador del plantel. Este jugador está en el equipo únicamente por el varo, es un mercenario del fútbol, una prostituta del deporte, que sentimentalmente no siente nada por los colores que viste y su único fin es sacar una lana a cambio de su calidad en el terreno de juego. Y hablando en el contexto nacional, en el argot popular mexicano, las talachas son sinónimo de un trabajo vulcanizado. Es ponerle un parche a una llanta para que funcione. Esta es la situación más real y aproximada del Gambetita, quien parcha el ataque de un equipo de 2 varos y hace lo que quiere con sus rivales. Se quita 4 o 5 antes de meter un gol. Pues bien, después de que Michael Arroyo llegara a cobrar $70,000 mensuales con el América, ahora cobra la módica cantidad de $300 por enfundarse en la camiseta de la naranja mecánica de la Liga Amateur ecuatoriana de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La única liga que es televisada a pesar de su carácter no profesional, que sus equipos tienen muy pocos seguidores, que se juega en campos donde no existen las gradas y que muchos de sus jugadores se ganan la vida lejos de las canchas del fútbol. A partir de esto, el apellido Arroyo volvió a ser parte del centro de la atención para el sector americanista y para distintos programas deportivos. También fue tema de videos de distintos youtubers pamboleros. Sin embargo, en su gran mayoría se enfocaban en resaltar lo bajo que ha caído el ex americanista. Pero el hecho de que el Gambetita juegue en una liga amateur, más allá de ser una degradación, para él mismo es vista como una oportunidad de mantenerse en forma, de no perder el ritmo. Es también una vitrina para seguir mostrando su calidad y embolsarse una buena cantidad de dólares. Evidentemente, nada comparado con las fortunas que llegó a ganar en el fútbol profesional, pero al final de cuentas es un ingreso honesto, limpio y con 4 partidos al mes ya está sumando $1,200, nada despreciables. Además, Miki no pierde las esperanzas de que algún equipo le eche el ojo y lo fiche, porque aún tiene velocidad, aceite en las caderas, potencia en las piernas y una pegada que muchos en la Liga MX quisieran tener. Lamentablemente, por el tema de su ansiedad, de su pésima actitud en sus últimos clubes y por el tema de su edad, el panorama no es nada alentador para Michael Arroyo, quien está en la espera de que algún equipo o algún promotor vean alguno de sus goles en esa liga amateur para que le brinden una nueva y última oportunidad en el fútbol profesional. Es por eso que yo te pregunto, ¿merece Michael Arroyo otra oportunidad en el fútbol profesional? Y sobre todo, ¿qué opinas de su situación actual como jugador talacha y su enfermedad de ansiedad?
Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.